Dice entonces la definición de normas internacionales de información financiera, NIF, ¿verdad? Bien, vamos a rápidamente a interpretar esto, ¿verdad? O sea, solo para poder tener más de alguna noción, ¿verdad? O sea, a qué se refiere. ¿Por qué razón? Porque em, las NIF, seamos, son normas, ¿verdad? Y cada norma, pues, tiene muchísimas páginas, conceptos, teorías, formas y demás, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a enfocar en ver las NIF, ¿verdad? Porque para eso, pues, si a alguno le interesa, pues, primero Dios, el siguiente año siguen auditoría y pues van a ver las normas internacionales, ¿verdad? Que para eso, pues, existen los cursos de la universidad, ya se enfoca en ver cada una de las normas, ¿verdad? Y si alguno pues no le va a interesar y no va a seguir auditoría, así que entonces sería por gusto estar viendo a profundidad. Bien, nosotros vamos a ver una reseña y comprender a qué se refiere. Dice, las normas internacionales de información financiera, NIF, son las normas contables emitidas, reconocidas y aprobadas por el IASF, ¿verdad? Que ya dijimos cuál es la institución, es el Consejo, ¿verdad? Ahora ya no hace énfasis, al IASC, sino que ahora es al IASF, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente. Con el fin de uniformar a nivel mundial la manera de llevar la contabilidad y la forma en que se debe presentar los estados financieros, especialmente en aquellos países que son miembros asociados del IASB. Como se dijo en párrafos anteriores, las NIF incluyen además de sus interpretaciones, las NIF, las NIC y sus interpretaciones SIC. ¿Verdad? Aquí como que más que todo trata la manera eh, de presentar la norma y la interpretación. Porque muchas veces las normas se convierten en algo complejo, o sea, difícil de comprender, ¿sí? Por la forma de expresión, por palabras que utilizan y demás, ¿verdad? A veces como que cuando uno lee las leyes, ¿verdad? Se recuerdan de ustedes a leer las leyes el año pasado, como que decían palabras y esto qué significa y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, como que genera un poquito de ambigüedad en ese sentido, ¿sí? Pero, pues, para ello hay personas quienes se enfocan en analizar todo eso y explicarnos eh, cómo se realiza y demás. Dice así, composición de las NIF. Ver figura 2.1. Aquí nos va a aparecer la figura 2.1 y quiero que pongamos énfasis en esto. Dice, 1. Las NIF, lo dijimos ya, son las normas contables emitidas por IASF. Y podemos verlo aquí en la figura, aquí vean, la número 1, NIF, emitidas por el IASF. Entonces, no se nos olvide eso. Las normas internacionales de información financiera las emite el IASF. ¿Y qué significa el IASF? Aquí parece, vean, International Accounting Standard Board, ¿verdad? IASF. Bien. 2. Las CENIF son interpretaciones que el IASF hace sobre las NIF, entendiéndose por interpretación a la explicación que hace el IASF de cómo se debe aplicar o entender determinadas NIF. Aquí nos aparece 2. La CENIF, interpretación del IASF. Hacemos acá, vamos a ver, se recuerden acá, solo para comprender, vean. Este consejo, como dice aquí en español, Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, CENIF. Yo les, yo les decía anteriormente de que las normas que emite el IASB siempre los emite en inglés. Por eso, la CENIF, o sea, el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, trata la manera de poder interpretar esa información, ¿sí? Para especialmente nosotros, ¿verdad? Contadores y quienes manejamos el lenguaje en español y todo, ¿verdad?
podamos comprender cómo se aplican las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Espero me di a entender en ese sentido. 3. Las NIC, o sea, normas internacionales de contabilidad, emitidas por el IASC. ¿Se recuerdan? El IASC, que era llamado anteriormente, ¿verdad? Había emitido las NIC, las cuales fueron aprobadas y adoptadas por el IASF, ¿sí? Sabemos que en este caso ya lo que lo acepta o lo aprueba y fueron adoptadas por el IASF, que en este caso vemos el numeral 3, NIC, emitidas por el IASC y adoptadas por el IASF. Sabemos que ahora más que todo lo maneja el IASF, ¿sí? Bien. 4. Las SIC, dice que son las interpretaciones que el IASC hace sobre las NIC, entendiéndose por interpretación a la explicación que hace el IASC de cómo se debe aplicar o entender determinadas NIC. Estas SIC también fueron reconocidas o aprobadas por el IASF. Entonces, el 4 dice que las SIC interpretaciones del IASC ya adoptadas por el IASF. Aquí simplemente no quiero que nos vayamos a confundir en esta parte. Lo que debemos de comprender es que las normas internacionales, somos las NIF y las NIC, siempre son emitidas en inglés más que todo, ¿verdad? Siempre van a ser emitidas y posteriormente el IASB se encarga de poder dar a conocer dicha información, ¿sí? Y posteriormente poder interpretarlo, ¿verdad? Para que nosotros al momento de tener las normas podamos entenderlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros comprendemos en esta parte. Incluso nos da aquí un pequeño cuadro para que sea más comprensible. Y vamos a tratar la manera de terminar ya con esto. Dice las NIF en Guatemala. Antes de la llegada de las NIF a Guatemala, anteriormente se usaban los principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales fueron preparados por un cuerpo de profesionales especializados en el área contable llamado Comisión de Principios de Contabilidad y Normas de Auditoría del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, y que fueron de observancia obligatoria hasta finales del año 2001, en que el aludido instituto emitió una resolución en la que se indica que se adoptan las NIC, las normas internacionales de contabilidad, como los principios de contabilidad generalmente aceptados, a que se refiere el artículo 368 del Código de Comercio, ¿sí? Ustedes pueden ver el artículo 368 del Código de Comercio. Pueden revisarlo, ¿sí? Si les da curiosidad, pueden verlo. Ahora que ustedes siguen derecho mercantil, si no estoy mal, me imagino que les han pedido el Código de Comercio, así que pueden revisar en su artículo 368. ¿De acuerdo? Entonces, vean, Guatemala no, no, ¿cómo podemos considerar? No maneja específicamente así las NIC, ¿sí? O sea, como menciona aquí, de directamente llamarlos como NIC, sino que Guatemala les llama principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿De acuerdo? Por eso lo que menciona aquí. Emitió una resolución en la que se indica que se adoptan las NIC, o sea, las normas internacionales de contabilidad, como los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Nosotros como guatemaltecos le llamamos principios de contabilidad generalmente aceptados. El 28 de abril de 2005 se crea el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, entidad que asumió la responsabilidad que anteriormente tenía el IGCPA, a través del Comité de Normas de Contabilidad y Auditoría Internacionales, referente a la adopción de la norma internacional de contabilidad NIC y sus interpretaciones, por lo tanto,
El CCPAG es actualmente la entidad rectora de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría en Guatemala, siendo la responsable de promover la investigación permanente de normas y técnicas de contabilidad y auditoría, leyes fiscales y tributarias, así como de otras ciencias afines para su difusión y aplicación de Guatemala. Bueno, creo que con esto no hay tanta cosa que explicar, así que omito eso y ustedes pues pueden analizarlo. Debido a la transformación a cambio del IASC al IAS, vean, se recuerdan de esto, ¿verdad? Nos dice entonces, debido a la transformación o cambio del IASC al IASF. Por eso es que ahora le damos énfasis al IASF. Dice, y de las NIC a las NIF, es que el CCPAG se vio en la necesidad de emitir la resolución 18 de diciembre del 2007, vean, hace poco de igual manera, hablamos de hace 13, 14 años, en la que acuerda adoptar como principio de contabilidad de manera obligatoria a partir del 1 de enero del 2009, ¿sí? Las NIF emitidas por el IASF. Asimismo, lo hizo el IGCPA mediante la resolución del 22 de enero del 2008. Y aquí quiero llegar a algunos detalles muy importantes que nos interesan. Dice, luego más tarde, según la resolución emitida el 7 de julio del año 2010, emitida por el Consejo de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, CCPAG resuelve adoptar como parte de los principios de contabilidad generalmente aceptados a que se refiere el artículo 368 Código de Comercio según el decreto 2-70, la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas, NIF para pymes. Aquí quiero que podamos comprender bien esta parte. Por lo general, Guatemala casi no implementa o utiliza las NIF, ¿sí? O las NIC, sino que se enfoca en la aplicación de las NIF para pymes, o sea, las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. ¿De acuerdo? Después dice, la cual fue emitida en el mes de julio del año 2009 por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB en inglés. Ahora bien, dice, la aplicación de las NIF para pymes entró en vigor de manera obligatoria el 1 de enero del año 2011. Incluso vean, hace 10 años, ¿verdad? En el que entró en vigor. Esto es ahí donde pues muchos tuvieron un poquito de complicación en ver todo esto, ¿de acuerdo? Aquí nos habla sobre lo que es la NIF para pymes. Sí, creo que es importante leer esto. Vean, dice, con la anterior resolución quedó eliminado en Guatemala, vean, dice, quedó eliminada en Guatemala la observancia obligatoria de las NIF completas y, por el contrario, es de observancia obligatoria las NIF para pymes. Por lo tanto, no se debe confundir las NIF completas con las NIF para pymes, ya que aunque las segundas están subordinadas a las primeras, no son lo mismo. La principal diferencia es que las NIF incluyen no solo las NIF, sino también las NIC y sus interpretaciones SIC, mientras que las NIF, que es para pymes, es una sola norma con 35 secciones y 2 folletos adicionales. Otra diferencia es que las NIF completas van dirigidas a las empresas que emiten instrumentos de deuda capaces de ser cotizadas en bolsa de valores, mientras que las NIF para pymes van dirigidas a las empresas que no cotizan en bolsa de valores. En el caso de Guatemala, la mayoría de las empresas no cotizan en bolsa. Bien. Alguno dirá saber qué es lo que quiso decir. Vean pues. Las NIF completas que están junto con las
normas internacionales de contabilidad, NIC, se enfoca especialmente a esas empresas que son grandes, o sea, esas empresas grandes, como lo dice ahí, siempre y cuando cotizan en la bolsa de valores. Cuando decimos la bolsa de valores, nos enfocamos eh, a esa casa de valores en la cual se negocian acciones y todo lo demás, ¿verdad? Hacemos eso, ya es otra cosa y aquí pues eh, no es el objetivo de estar explicando lo que es la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, lo que debemos de comprender es lo siguiente. Existen NIF completas, las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, y las NIF para pymes, que son las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Esta última es lo que nos interesa a nosotros como guatemaltecos, las NIF para pymes, ¿sí? Que como lo menciona acá, es lo que se aplica en Guatemala y es lo que adoptó Guatemala y es a lo que se refiere el artículo 368 del Código de Comercio cuando menciona de los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que se implementa especialmente para Guatemala, ¿sí? Y eso es lo que debemos de comprender nosotros como guatemaltecos y especialmente como contadores, que nos enfocamos en las NIF para pymes. Como lo dice, que solamente es una norma, pero que está dividido en 35 secciones, como lo mencionó en esta parte. Dice, aunque el buen fin de las NIF es alcanzar la uniformidad de llevar la contabilidad a nivel mundial, las empresas guatemaltecas han tenido problemas en adoptarlas en un 100%, y esto se debe, entre otros aspectos, a lo siguiente. Vean, a pesar de que, como dice aquí, se trata de buscar la uniformidad, o sea, de que la información financiera sea una, ¿sí? Guatemala ha tenido complicaciones de poder adoptarlas, o sea, cuando dice adoptarlas, de poder como que implementarlas o de poder aplicarlos en la contabilidad. ¿Por qué razón? Vean lo siguiente, dice, uno, las empresas deberán cambiar sus políticas administrativas y contables. Esa es una de las dificultades, de cambiar las políticas. Dos, las empresas deberán cambiar los onerosos programas de computación para llevar su contabilidad. Esa es otra forma. 3. La normativa legal. Esta yo considero que es la fundamental. La normativa legal, leyes del país, se contraponen en algunos casos con la normativa técnica ni para pymes, siendo, vean lo siguiente, siendo la ley del impuesto sobre la renta la que más se contrapone. Y es que el párrafo 3.3 de la sección 3 de la NIF para pymes, presentación de los estados financieros, afirma que, eso lo dice las NIF para pymes, una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIF para pymes efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIF para pymes a menos que cumplan con todos los requerimientos de la NIF. ¿Sí? Va. Es por ello que la adopción de las NIF para pymes será paulatina, poco a poco. Cabe aclarar que el CCPAG, a través de los talleres y pláticas que imparte, ha propuesto algunos ajustes o salidas técnicas para poder cumplir con la ley y con las NIF para pymes al mismo tiempo, pero esto tomaría mucho tiempo y espacio para explicarlo, del cual no disponemos. Aquí nos habla sobre el lector, veamos. Quiero dejar esto claro para que no quede ninguna duda. Aquí el texto nos está mencionando de que aplicar las NIF para pymes en la contraía de Guatemala no ha sido al 100%. Ha habido mucha controversia o mucha discusión o debate, podríamos decirlo, porque
hay cosas que se contraponen. Cuando dice ahí que hay cosas que se contraponen, o sea, hay cosas que no se acoplan, ¿sí? A las NIF. Es como que algo tratar la manera de poder juntar algo, pero como que no encaja, ¿verdad? Y entre ellas, especialmente las leyes tributarias y la ley del ISR. Y quiero darles dos ejemplos. Uno, la ley, ¿se recuerdan? De que la ley del ISR, hablemos de la depreciación. La ley del ISR nos dice que el único método de depreciación que se debe de utilizar es el método de línea recta, o sea, de aplicar porcentaje. 5, un 10, un 20, un 33.33 para el equipo de computación, veamos y todo eso. A menos que obviamente, pues si eh, alguno consiguiera utilizar otro método, pues eso tiene que hacer una solicitud a la SAT y todo eso, y ver si la SAT le autoriza y todo, bien. Pero en fin, la ley dice que es el método de línea recta, método lineal. Y la SNIF menciona de que puede ser tres. Puede ser el método lineal, puede ser por unidades producidas o puede ser por el método decreciente. ¿Se recuerda? ¿Sí? Entonces ahí ya hay una diferencia, porque la NIF dice que pueden ser cualquiera de las tres, pero la ley del ISR dice que solo es una. Entonces ahí no hay un acuerdo, ¿verdad? Bien, una diferencia, una contra, ¿verdad? Que hay entre esos dos. Vamos a ver otro ejemplo sobre la diferencia de esto. Vamos a ver sobre la provisión de cuentas incobrables, por ejemplo. La ley dice que solamente puede ser un máximo de un 3% de provisión sobre cuentas incobrables. ¿Se recuerdan, verdad? Decíamos de que la ley nos dice que es un gasto deducible hasta un 3% para generar la provisión de cuentas incobrables. Pero la SNIF nos dice lo que la empresa considere, ¿verdad? Es como que la SNIF menciona, bueno, la empresa va a considerar cuánto quiere generar de provisión sobre cuentas incobrables, ¿verdad? Es como que le da algo de libertad de decir a las empresas, ustedes determinan cuánto consideran eh, de provisión de cuentas incobrables. Puede ser un 5, un 8, puede ser un 10%, o quizás podemos decir puede ser un 15%, ¿verdad? Pero la ley que dice, solo un 3, ¿sí? Solo un 3% de cuentas, de provisión de cuentas incobrables. Pero la SNIF dice que puede ser lo que la empresa considere. Eso es una otra diferencia, ¿verdad? Bien. Pero al final alguno dirá, bueno, entonces, ¿qué es lo que se acepta? ¿La SNIF o la ley? Y esto escríbanlo, ¿sí? Escríbanlo por favor. Que en este caso, la que siempre se va a respetar, ¿sí? Sabemos lo que nosotros debemos de respetar como contadores, siempre va a ser la ley, ¿de acuerdo? Si la ley dice 3%, 3%. Si la ley dice que es el método lineal, método lineal, ¿de acuerdo? Nosotros hacemos caso a la ley, ¿sí? Eso es lo que va a estar siempre primero, antes que eh, las normas internacionales. Por último, y con esto voy a terminar, dice nota importante. Cabe mencionar aquí que sin perjuicio de las gestiones que promueva el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, el CCPAG, para lograr la armonización legal y reglamentaria con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, ni para pymes, cuando éstas no coincidan con disposiciones emitidas por entes reguladores dentro del campo de la competencia, tales como sucede con la ley del impuesto sobre la renta,
los entes regulados, o sea, empresas o instituciones, podrán preparar sus estados financieros conforme a esas disposiciones legales, circunstancia que deberá revelarse en las notas a los estados financieros. Dicha presentación no deberá interpretarse que constituye una presentación según las normas internacionales de información financiera. ¿Qué comprendemos aquí? Lo que yo les expliqué hace un momento, que si hay diferencia entre la ley y las NIF, lo que se va a respetar, o sea, las empresas lo que deben de respetar son las disposiciones legales, ¿sí? O sea, las leyes tributarias, es lo que se debe de respetar. Y en los estados financieros se debe de identificar que se está presentando la información financiera en base a las leyes y no en base a las normas internacionales de información financiera. Bien, esa es una nota muy importante, espero me haya dado a entender y siempre si hay alguna duda, con toda confianza, pregunten.